estudiar su palabra, para escuchar el consejo sabio de Dios. Vamos a estudiar el libro de Proverbios, hermano, para que vaya ahí poniendo su Biblia en el libro de Proverbios. Y el tema de hoy es sabiduría de Dios para su pueblo. Ese es el tema, sabiduría de Dios para su pueblo. El libro de Proverbios. El tema es sabiduría de Dios para su pueblo. Y ahora voy a hacer algo diferente. Voy a pedir a mi hijo que pase con su Biblia y para que tenga la bendición de poder leer la palabra de Dios. Va a leer y vamos a leer, ahí me apoyan con sus vistas, hermanos. Va a leer Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7, por favor. Era para que me apoyen con sus vistas. Mi niño Arturo va a leer, va a dar lectura a Proverbios 1, del 1 al 7. Amén. Adelante. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso, mi Dios. Ahora te pido, Señor, que me ayudes, que me des de tu sabiduría, Padre, para poder enseñar tu palabra, Padre. Bendícenos con tu consejo, Padre, con tu instrucción, con tu guía para cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para entender tu palabra y no nada más entenderla, sino también poderla aplicar en nuestras vidas, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos, Padre, para poder honrar y glorificar tu santo nombre en este mundo, Padre. Quédate con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, si yo le preguntara qué es lo más valioso para usted en esta vida, tal vez alguno de ustedes me contestaría pues que la familia. Algún otro me diría, pues para mí, hermano, pues lo importante son mis hijos. A otros tal vez dijera o dirían pues la profesión. También para mí a lo mejor es el patrimonio que he formado. Tengo pues casas, terrenos, pues me ha costado y eso es importante para mí. Algunos de ustedes, pues la mayoría dirá que es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero hermanos, hace más de 2000 años Dios se le apareció al rey Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón pidió sabiduría antes que cualquier otra cosa y ya después sabemos la historia. Ahora mi pregunta para usted sería, hermano, ¿qué valor le da usted a la sabiduría? ¿Qué precio tiene para usted la sabiduría, hermano? ¿Se ha hecho estas preguntas? Conocemos la historia de Salomón, ya lo vimos en Primera de Reyes, cuando él, sobre todas las cosas, pues le dice a Dios que le dé sabiduría, ¿verdad? Para poder juzgar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, hace varios años, hermanos, si recuerda, existió un programa
un conocido que era copia de Estados Unidos, que se llamó Atínale al Precio, ¿no se recuerdan? Ese programa de Atínale al Precio. Y ahí ese programa consistía en que ponían un objeto y pues las personas, los participantes, los concursantes daban pues según su valor, el precio que ellos le daban, y el que más se acercara al valor pues era el que pasaba a la siguiente ronda, o era el que ganaba, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿qué cantidad o valor le pone usted a la sabiduría, hermano? ¿En dónde la tiene la sabiduría? Conocemos la Escritura, conocemos la palabra de Dios, pero ¿qué de la sabiduría? El proverbista dice que la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, y más preciado que las piedras preciosas y todo lo que se puede desear. Es lo que dice el proverbista aquí en el libro que estamos estudiando. Aquí eso lo podemos leer, ¿verdad? Y lo podemos conocer. Pero el tema es si realmente lo creemos y le damos el valor y la importancia en nuestras vidas cristianas a la sabiduría. El libro que vamos a estudiar esta noche de hoy nos enseña muchos principios acerca de lo que es la sabiduría. Es uno de los 3 libros que Dios nos da, que nos dejó en su canon. Ya vimos, el primero es Job, ya vimos la semana pasada Eclesiastés, y ahora vamos a ver el libro de Proverbios, uno de los 3 libros que Dios nos da para poder obtener ese consejo sabio, la guía para nosotros poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida piadosa, que honre a nuestro Señor. Pero hermanos, vamos a por partes, a empezar a definir qué entiende por proverbio, qué podemos entender por la palabra proverbio. Pues proverbio se refiere a un dicho o un refrán con el que se ofrece algún tipo de sabiduría. Ese es el término, ese es el concepto que se tiene así general de proverbio. Se refiere a un dicho o refrán corto que ofrece algún tipo de sabiduría. El concepto en hebreo es mashal. El mashal hebreo en sí mismo es una forma de enseñanza. Una forma de enseñanza la cual se puede explicar conceptos complejos en lenguaje simple y didáctico. Esto es lo que es el término proverbio en hebreo, que es mashal. Es por eso que el libro de Proverbios es una colección de dichos y enseñanzas prácticas que ofrecen consejos sabios para vivir una vida justa y prudente. Es una colección de dichos, lo que tenemos aquí, enseñanzas prácticas que ofrecen consejos sabios para vivir una vida justa y prudente. Los proverbios abarcan diversos temas y es lo que vamos a estar abordando ahorita. Y hay muchos contrastes porque la poesía hebrea es de contraste. Entonces vamos a encontrar el contraste de la sabiduría con la insensatez, la justicia con la maldad, la prudencia con la necedad. Esos son proverbios que si usted ha leído ahí, a lo mejor hay una palabra ahí media extraña. Yo cuando primera vez lo vi, proverbios antitéticos, que es ya a partir del capítulo 28, ahí lo menciona, que son contrastes, ¿verdad? De esto, de la poesía hebrea. Entonces, hermanos, el libro de Proverbios se destaca, número 1, por buscar la sabiduría. 2, vivir con integridad. Y 3, honrar a Dios en todas las áreas de la vida. 1, buscar la sabiduría. 2, vivir con integridad y honrar a Dios en todas las áreas de la vida. Ahora, para entender un poquito más y ahorita entrar a detalle, cuál es el contexto histórico, cultural, para no caer en errores al estar interpretando este libro de Proverbios. Bueno, pues el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Dice ahí el primer versículo, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos otros sabios
que también otros autores desconocidos, que también fueron proverbios recopilados de ellos. También ahí vamos a ver al final en el capítulo 31 y 32 que también se menciona a Agur y Lemuel. Fueron recopilados en diferentes tiempos estos proverbios. Y como todos los proverbios en la antigüedad de las civilizaciones, pues ¿cuál era el propósito por el cual se enseñaban estos proverbios? Y pues en las civilizaciones antiguas fueron utilizados para capacitar a los miembros de la corte real. Por medio de los proverbios se adiestraban a los jóvenes que ocuparían los puestos de la corte como jefes, escribanos, copistas o traductores. Algunos de ellos, los más sabios, los que llegaban a ser más sabios, llegarían a ser consejeros del rey y de los príncipes. Ese era el motivo por el cual se enseñaba los proverbios. También leí algo referente a que también en ese tiempo había los jefes de familia, los matrimonios, los papás y las mamás. Había una generación muy rebelde en ese entonces de los jóvenes. Ellos querían decirle a sus hijos, darles consejos cortos, pero que fueran cortos pero eficientes, ¿verdad? Que ellos pudieran entenderlos y memorizarlos. Por ejemplo, vamos a ver ahí también que cuando vamos a encontrar mucho la frase, oye hijo mío, porque era algo que ellos querían expresarle, los papás querían expresarle a sus hijos cuando salían, que se cuidaran de las mujeres, la mujer adúltera, que tuvieran, que escucharan el consejo sabio, ¿verdad? De apartarse del mal, de todo esto que estaba aconteciendo. Entonces, eso es algo del contexto histórico y cultural que estaba sucediendo. En el Antiguo Testamento la palabra en hebreo traducida como sabiduría es la palabra jokmah, que significaba habilidad o conocimiento aplicado. No solamente es el intelecto o el conocimiento, sino jokmah es algo más algo en donde se tenía que aplicar la habilidad o el conocimiento. En Israel se decía que los artistas y los artesanos eran los que tenían jokmah, porque era el conocimiento y lo aplicaban, ¿verdad? Los artesanos, los músicos, todos ellos eran los que tenían jokmah, era la sabiduría que en ese tiempo en hebreo existía. ¿Y cuál es el propósito, hermano? ¿Por qué se escribió este libro? ¿Cuál es el propósito del libro? Es importante saberlo, y eso lo vamos a encontrar rápidamente ahí en los versículos que ahorita mi hijo leyó, del 2 al 6, donde dice, para entender sabiduría, es el propósito del libro, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ese es el propósito del libro de Proverbios. Y una de las características sobresalientes o notables de este libro de Proverbios es la personificación de la sabiduría. Es decir, la sabiduría, que es algo inmaterial, toma la forma de una persona para hablarnos. Y esto lo vamos a encontrar ahorita más adelante en los capítulos 9, 10 de este libro. Dice ahí Proverbios 1 del 20 al 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí vemos a la sabiduría personificada, ¿verdad? Como el libro de Proverbios lo menciona. Y para el apóstol Pablo y para nosotros, hermanos, la sabiduría no es más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Decía ahí antes de este versículo, dice, los judíos buscan señales, los griegos sabiduría, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, todo lo que la sabiduría dice
es Cristo Jesús quien lo dice, hermanos. Porque la sabiduría es Cristo, y esto no lo digo yo, hermanos, la dice la Biblia. Vayamos a Proverbios 8, 22 al 24, hablando precisamente de la sabiduría. Fíjese lo que dice ahí: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Gracias. Y para avalar esto último que estamos diciendo, que la sabiduría es en Cristo Jesús, en Colosenses 1:17 dice Pablo que Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La sabiduría es una persona, se llama Jesucristo, y Él es a quien apunta la sabiduría de Proverbios. Por eso, hermanos, les invito a llevar esta verdad en nuestras mentes. Y como dice el proverbista, escríbela en la tabla de tu corazón. Porque en Cristo está la sabiduría de Dios. Tú debes vivir una vida de temor reverente a Él. Porque en Cristo está la sabiduría de Dios. Tú debes vivir una vida de temor reverente a Él. ¿De qué forma, te preguntarás, hermano? ¿De qué forma puedo vivir una vida de temor reverente a Él? ¿Y qué es lo que nos enseña Proverbios? Pues número 1, buscando la sabiduría y reteniéndola. Ese es el punto número 1. Y es en relación al capítulo 2. Voy a leer ahí versículos del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el pensamiento hebreo, el camino para encontrar la sabiduría y convertirse en una persona sabia empezaba con el temor del Señor. Y eso es precisamente lo que nos dice la palabra en el versículo, ya que posiblemente sea el versículo más famoso de este libro de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 1:7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿a qué tipo de temor nos estamos refiriendo, hermanos? ¿Qué tipo de temor es el que nos dice aquí? ¿Acaso será al tenerle miedo, pavor a Dios, escondernos de Dios? Pues de ninguna manera, hermanos. En un sano sentido se refiere a tener un temor reverente a Dios, humillarnos delante de Él, reconociendo nuestra incapacidad. Esa es una vida de temor reverente al Señor. Lo define ahí Proverbios 8:13, como el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, apartarse del mal, apartarnos de todo aquello que es pecado y maldad y que por supuesto sabemos que desagrada a Dios. Fíjense, hermano, en versículos, si decimos, oye, pues ¿qué es aborrecer el mal, verdad? Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Vamos hilando, nos vamos haciendo una idea ahí. Pero, ¿qué es? Y nos vamos ahí a buscar, hermanos, en Proverbios. Y déjenme decirle, en versículos 16 al 19 del capítulo 6, nos da una lista de las cosas que aborrece Jehová. Ahí lo encontramos, dice, número 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos que corren al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. Y el que 7, siembra discordia entre hermanos. Esas cosas aborrece Jehová. ¿Cómo andamos en esto, hermanos?
¿Estamos viviendo sabiamente en el temor de Dios? ¿Somos sabios o somos necios en nuestra manera de vivir o de pensar? ¿Retenemos la sabiduría o la despreciamos? ¿La buscamos en la palabra de Dios? ¿La buscamos como a tesoro, como lo más valioso, lo más importante? ¿O solamente venimos aquí y lo que escuchamos aquí en la iglesia y lo que el hermano me dijo una vez y que escuché del hermano? ¿Estamos siendo intencionales al momento de ir a la palabra de Dios y buscar esos tesoros que hay ahí en la palabra? ¿En dónde estoy buscando la sabiduría? Tal vez no la estoy buscando en la palabra de Dios. En la filosofía actual, las costumbres o tradiciones de mis padres, porque esa es la sabiduría popular, nace de ahí, de lo que se vive ahí, de los axiomas o de lo que se vive ahí en ese pueblo, de las costumbres, y ahí se va haciendo la sabiduría de lo que los ancianos del pueblo, los viejos de ahí del rancho, y ahí vive la gente y se va haciendo la sabiduría, se van haciendo los refranes, los dichos. En mi propia cosmovisión de la vida, de ahí obtengo la sabiduría yo, de eso. ¿De dónde? ¿De dónde estoy buscando la sabiduría? ¿A quién estoy acudiendo? ¿Estoy yendo a la fuente verdadera? Decíamos en este primer punto que debemos de buscar la sabiduría y dijimos que solamente la podemos encontrar pues, acudiendo a la fuente, que es Cristo y su palabra. Pero ¿cómo podemos, ya que la buscamos, cómo podemos retenerla? Y vamos a ver que en el libro de Proverbios, en los primeros 9 capítulos, se menciona mucho la expresión, lo que les decía. Oye, hijo mío, que no es un mandato, hay que hacer esa aclaración, no es un mandato, sino más bien es un ruego. Oye, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ahí en capítulo 3, versículo 1. Oye, hijo, oíd la enseñanza, hijo mío, capítulo 4. Capítulo 5, está atento a mi sabiduría. Capítulo 7, guarda mis razones. ¿De qué forma retengo esa sabiduría? Pues no olvidándome de la ley, escuchando, oyendo la sabiduría, la enseñanza, estando atento a la sabiduría, guardando esas razones. De nada sirve ir a buscar la sabiduría y sin retenerla en nuestros corazones, es decir, sin aplicarla en nuestras vidas, y eso se ve, hermanos. Eso es evidente. Dice Santiago que somos como oidores olvidadizos. O sea, si escuchamos y vamos a la lectura, la leemos, pero no la aplicamos, no la vivimos, y se nota en la vida de los hermanos. Alguien dijo, el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. El que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Lamentablemente, y es cierto, hermanos, uno puede ganar en sabiduría, pero puede rehusarse a obedecerla. El mejor ejemplo lo tenemos en Salomón. Salomón, ahí está el ejemplo, el hombre más sabio de la historia. Él supo lo que debía hacer, escribió 3000 proverbios, Dios la había llenado de sabiduría. Sin embargo, vemos su vida, decidió pecar contra Dios y buscar deleitarse en los placeres del mundo. Ya después se arrepintió y escribió el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que también es de mucha bendición para nosotros y que lo vimos la semana pasada. Dice el libro de los insensatos desprecian la sabiduría, la desechan, la aborrecen, no la retienen los insensatos. ¿Qué tipo de hermanos cristianos somos? ¿Los que retienen la sabiduría, los que la aplican, o los que la desechan, los que la aborrecen? Por tanto, aquí
el consejo que nos da este libro y que nos enseña es buscar la sabiduría como un tesoro de infinito valor, estudiando las Escrituras y aprendiendo cómo vivir para la gloria de Dios, pero también obedecer y aplicar la sabiduría que aprendemos en la palabra. De nada nos aprovecha saber cómo vivir bien si no vivimos bien a la luz de las Escrituras. O sea, de nada nos aprovechará. Tenemos las herramientas, aquí están, hermano. Nosotros ya tenemos todo el consejo de Dios. Aquí está, Proverbios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude con sabiduría para vivir una vida piadosa que agrade a Dios. Porque en Cristo está la sabiduría de Dios. Tú debes vivir una vida de temor reverente a Él. Ya vimos que era buscando la sabiduría y reteniéndola. Ahora vamos a ver el segundo punto, recibiendo la instrucción y el consejo. Recibiendo la instrucción y el consejo. El libro de Proverbios abarca una gran o amplia variedad de temas. La juventud, la disciplina, la vida familiar, el dominio propio, la resistencia a la tentación, asuntos de negocios, la palabra, la lengua, el conocimiento de Dios, el matrimonio, la búsqueda de la verdad, las riquezas, la pobreza, la inmoralidad, etc. Tal vez por eso sea un libro que, en particular, y a lo mejor yo creo que a muchos es por ser muy práctico y por ir ahí y encontrar un consejo sabio de Dios, es el que normalmente agarramos para nuestros devocionales o estudiamos. Incluso hay varios hermanos que también comparten devocionales y ministerios que se dedican a eso, que te dan un proverbio al día. O sea, te dan el devocional y luego un proverbio al día. O sea, para que también es necesario, ¿verdad? Un proverbio al día para obtener la sabiduría de Dios. Entonces, digo, cada quien lo maneja como, pero sí, a lo mejor tener el devocional, leer tus capítulo o el versículo que estás leyendo y leer un proverbio, pues es de mucha bendición, ¿verdad? El libro de Proverbios, bueno, ya leímos el matrimonio, la búsqueda. Estos proverbios son poemas cortos de poesía hebrea. Si bien no tienen el propósito de enseñar doctrina, el proverbio no es su propósito enseñar la doctrina, la persona que recibe la instrucción y el consejo de Proverbios caminará muy cerca de Dios, disfrutará de una vida de plenitud, glorificando a Dios en sus vidas. Encontramos en Proverbios a muchas personas como nosotros. Es por eso también que es muy práctico. Vemos ahí a padres e hijos, consejos sabios de un padre a un hijo. Podemos ver ahí en Proverbios, pues ahí rápido, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios, bueno, por los que leímos 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos. El versículo muy conocido, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esos proverbios pues son de un padre a un hijo. Advertencias sobre los peligros, sobre pecados sexuales también los podemos ver ahí. Proverbios 2:16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. También encontramos la dirección de las madres. Bueno, pues la mujer virtuosa en capítulo 31, versículo 10. Voy a ir así rápido para ya ustedes más detenidamente pues leen, ya hacen un devocional de cada uno de los versículos, ¿verdad? Y lo estudian, pero sí, habla de los amigos también, Proverbios 17:17. ¿Qué dice aquí Proverbios 17:17? Dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nos da consejo y también nos habla sobre los negocios y trabajos. Proverbios 12:19. Ahí nos habla y nos dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Encontramos hombres y mujeres de sabiduría, encontramos la necedad, los hombres necios, vemos los diligentes y los perezosos. Proverbios 6:6, ahí donde nos habla de la hormiga, dice
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. A los que son tentados por el pecado y los que son tentadores, Proverbios 22:3, también ahí lo tenemos. Entonces, con esto, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es por esa situación de los personajes del libro de Proverbios, lo que les decía, hermano, se convierte en un libro muy práctico. Cada versículo parece darnos una instrucción o consejo para vivir nuestro día a día glorificando al Señor. Aquí es importante, hermanos, ser muy cuidadoso con cómo interpretar el libro, para que no vayamos a caer en pecado, en amonestación, en frustración o moralismo, ¿verdad? Por ejemplo, algo muy importante, el hecho de interpretar cada proverbio como una promesa absoluta. Los proverbios no son promesas, los proverbios no son promesas absolutas, no es un error eso, ¿verdad? Que lo queramos manejar así. No son garantías de Dios, sino más bien son guías poéticas para la buena conducta, ¿verdad? O sea, no vamos a querer ir porque mira, por ejemplo, el versículo ese que dice, honra a Jehová con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con sabiduría. Imagínense el hermano que cree que, oye, frustrado porque no lo prosperó el Señor, no hubo esa bendición, ¿verdad? No es algo que sea una garantía de Dios, ¿verdad? Que son consejos para que tú vivas una vida equilibrada, agradando a Dios, ¿verdad? En la medida que tú te apartes del mal, en la que tú vivas así en sabiduría, pues obviamente Dios, vas a vivir una vida en temor de Dios, agradándole a Él, y Dios te va a cuidar, ¿verdad? Librar de todo mal. Si se usan mal los proverbios, pueden justificar un estilo de vida materialista, también ese es otro error. Si se usan bien, dan consejos prácticos para la vida. Otra cosa importante es reconocer la limitación de la sabiduría humana en comparación con la sabiduría divina. O sea, la sabiduría es un don de Dios. O sea, es algo de Dios, un regalo de Dios. No es algo que nosotros podamos ir y buscarlo. Voy a ir a Proverbios y una persona impía, voy a ir a Proverbios y voy a... O sea, no. La sabiduría está en Cristo Jesús y es un don de Dios. Tú debes pedir con fe, por sabiduría, dice Santiago, que es con fe, no es algo que nosotros podamos ir, es un don de Dios, ¿verdad? Y hay que distinguir eso, la sabiduría humana en comparación con la sabiduría divina, y que nos debe llevar a depender más de Dios en la toma de decisiones. Y ahí tenemos el proverbio 3:15, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Los autores de proverbios son personas como nosotros, falibles. Ahí tenemos al rey Salomón, tenemos a estos reyes, a estos proverbistas, estos sabios, son personas falibles como nosotros, tienen la condición humana caída de fábrica, como nosotros, ¿verdad? Salimos de fábrica con esa condición humana caída. Y hermanos, proverbios no es otra cosa que la aplicación de la ley de Dios a la vida cotidiana. Como vimos, la vida verdaderamente sabia es la que nace del temor al Señor. Pero hermanos, pues al tener esta condición caída, nosotros no podemos vivir una vida así. Y es lo que hace Proverbios también, es lo que nos enseña a ver nuestro pecado, nuestra condición, nuestra limitante. Es lo que nos enseña el libro de Proverbios. Nuestra incapacidad moral y espiritual, nuestro pecado. Dice Proverbios 28:13, en que cubre sus pecados no prosperará, al que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo nos da la esperanza que necesitamos. Este versículo nos da esa esperanza para nuestra incapacidad moral, espiritual. Esa esperanza se encuentra en la sabiduría encarnada, hermanos, en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento en Cristo Jesús. La voz de la sabiduría, hermanos, que llama a la gente, apunta a la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a recibir su sabiduría para darnos cuenta de esa condición espiritual, arrepentirnos y creer en el Señor como el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede dar esa salvación. Y eso es y esa es la verdadera sabiduría. Esa es la sabiduría personificada que dice ahí, que leímos al principio, que clama en las calles la sabiduría. A los simples da sabiduría. Algunos alguno podrá pensar, oye, sí, yo quiero buscar la sabiduría para ser sabio y pues no sé, acumular riquezas, tener posiciones. Pero hay algo que es más importante, hermanos, y que es la que nos ofrece, esa es la sabiduría de lo alto, y es la que nos ofrece Cristo, sí, la eternidad. Eso es lo realmente importante. Eso es lo que los simples no pueden llegar a entender o a ver, ¿verdad? Que hay algo más. Y esa sabiduría está en Cristo Jesús. Y escucha esto, hermano. Esto es importante también, llevarnos esto. Según Proverbios, el verdadero sabio es el creyente. Escúchame, el verdadero sabio es el creyente quien, reconociéndose necio por naturaleza, se ha refugiado en Cristo, la sabiduría encarnada, y ahora está viviendo una vida guiada por la sabiduría del Señor. Ese es realmente el enfoque, el punto de Proverbios que nos quiere enseñar ahorita a nosotros. Refugiarnos en esa sabiduría encarnada en Jesucristo, para que a través de Él nosotros podamos, a través de la sabiduría, nosotros podemos ser sabios, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos ser sabios, tenemos que refugiarnos en Cristo para poder encontrar esa sabiduría de lo alto. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque en Cristo está la sabiduría de Dios. Tú debes vivir una vida de temor reverente a Él. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque Señor, porque tú eres la sabiduría encarnada, Padre, porque tú nos has hecho sabios, Señor, pero no porque nosotros lo hayamos querido, lo hayamos buscado, Señor, sino porque estamos posicionados en Cristo Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, nosotros lo creemos, que en Cristo Jesús está la sabiduría, Padre. Gracias, Padre, por encontrarnos, por tener misericordia de nosotros y hacernos sabios y entendidos, Padre. Mi Dios, te pido que podamos seguir creciendo, Padre, en sabiduría, en tu gracia, Padre, para vivir una vida de temor reverente a ti, Señor. Y funde ese temor en nuestros corazones, Señor, para agradarte en todo, para dar frutos, Padre, y para glorificarte por sobre todas las cosas, ser de testimonio en este mundo, Padre. Gracias por tu palabra. Ahora te pido que esto que acabamos de aprender, Padre, lo podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, que lo podamos llevar en nuestros corazones y cada día, Señor, ir viviendo sabiamente, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.